En el video anterior vimos la manera de utilizar layouts diferentes para las líneas del grid. Ahora estudiaremos para cada control la posibilidad de variar su tipo, para que luzca y se comporte de una manera diferente a la predefinida. Los tipos dependerán del control del que se trate, de su tipo de datos y de si es o no read-only. Empezaremos por el control grid mostrando un ejemplo. Para ofrecer a los participantes del evento una lista de restaurantes cercanos con descuentos, se creó la transacción Restaurant. Si queremos que el grid que implementa el listado de restaurantes no se muestre de la manera estándar, sino que se muestre como sus localizaciones en un mapa, dado que tenemos la ubicación geográfica, es decir, la longitud y latitud de cada restaurante, en un atributo de tipo de datos, el dominio semántico geolocation, podemos cambiar el control type del grid y elegir entre todos los tipos que nos ofrece el SD-Maps. Análogamente a lo que sucedía al hacer tap sobre la línea del list estándar, al hacer tap sobre el pin en el mapa, se mostrará el elemento elegido tal como está especificada la fila en el grid. Y al hacer tap sobre esta, se llamará a la default action. Si no se modificó, será al detail en modo view. Veámoslo en GNexus. Tenemos aquí la transacción restaurant y su atributo de tipo geolocation. Veamos el pattern, nodo list, el grid, con el control type vacío. Vamos a verlo en ejecución antes de cambiar el tipo de control. Vemos que está apareciendo como el típico listado. Ahora sí, vayamos a cambiar. Veamos todas las posibilidades que nos ofrece el control type, entre ellas SD-Maps. Al elegirlo se nos abre un conjunto de propiedades, entre las que la propiedad de nombre Location Attribute está apareciendo con este icono, indicándonos una advertencia de que debemos especificar el atributo que contiene la longitud y latitud. Este atributo es, en nuestro caso, Restaurant Geolocation. Luego tenemos más propiedades para personalizar la manera en que se va a mostrar ese mapa, por ejemplo el tipo, si es estándar, satélite o híbrido, etc. Vamos a dar F5 y vemos cómo ahora se están mostrando los restaurantes como puntos en el mapa. Si ahora hacemos tap sobre uno de los puntos, vemos que sale la información de la línea. ¿Qué información? La que tenemos en el grid. La foto y el nombre del restaurante. Y si hacemos tap sobre este elemento de información, vemos que está llamando al detail. Una consideración. Para usar Google Maps en una aplicación Android se debe contar con una API Key de Google. Si no se tiene, los mapas no se mostrarán al usar el tipo de control SD-Maps. Por defecto, la aplicación generada utiliza una firma de Artech para firmar la aplicación que también permite usar Google Maps, dado que deben ser la misma. Si usted está firmando la aplicación con su propia firma, Keystore, también necesitará especificar esa firma para que se pueda usar Google Maps. Para ver cómo hacerlo, obteniendo la API Key, vaya a nuestro wiki. Con sencillos pasos se le explicará cómo hacer. En definitiva, para un grid, el control type indica la manera especial en la que cada ítem o elemento de ese grid va a ser mostrado y utilizado. Dependiendo del tipo elegido, las propiedades que se despliegan para ser configuradas. A continuación veremos solo alguno más de estos tipos, en aplicaciones que están en producción. Por ejemplo, el horizontal grid se utiliza en la aplicación final que estamos tomando como modelo. Allí podemos ver cómo se muestran los speakers de una session como un grid horizontal, donde cada ítem del grid se muestra como una columna. Aquí se ha configurado que el tamaño de página es 3 para la orientación portrait y también 3 para la landscape, lo que significa que se cargarán 3 líneas, columnas o ítems, por página, y habrá que hacer scroll horizontal para ver la siguiente página. También, veamos aquí, se decidió omitir el controller. Veamos en uso más control types para los grids. Puede saltearse esta parte si lo desea.
Comencemos por la aplicación Find My Plane. Aquí se ingresa un número de vuelo y una fecha. Y además de la información de los aeropuertos de partida y de llegada, se muestra su estado. Está volando en este momento. Si presionamos para ver el vuelo en el mapa, vemos que aparecen 3 puntos. El aeropuerto de partida, el avión, el vuelo, y el aeropuerto de llegada. Se trata de 3 puntos geográficos, devueltos por un servicio que es consumido por la aplicación. En definitiva, se trata de un grid con 3 ítems, que se muestra utilizando el control type SD Maps. Veamos ahora la aplicación Metro DF, que fue diseñada para el metro de la Ciudad de México. Aquí podemos ver en un mapa todas las estaciones de metro de todas las líneas. Se trata entonces de un grid cuyos ítems son las estaciones, que observemos se están mostrando sobre una imagen de fondo que es una abstracción del mapa de la ciudad. Cada ítem contiene un par de coordenadas X e Y que son las que determinarán el lugar sobre la imagen en el que un pin representará el elemento. El grid está utilizando entonces el tipo de control SD Image Map. Sobre una imagen de fondo, los ítems del grid se ubican de acuerdo a sus coordenadas X e Y. Aquí abajo, por otra parte, estamos viendo todas las líneas de metro. Se trata de un grid cuyos elementos son esas líneas, con una imagen por cada una que la representa. Este grid se está mostrando utilizando el tipo SD Horizontal Grid, con una única fila y 8 columnas por página. Por otro lado, si elegimos una línea, por ejemplo la 3, vemos todas las estaciones de metro que la conforman. También se trata de un grid de tipo horizontal, que tendrá 2 columnas por página y 7 filas. Ahora, sobre el primer grid, podemos elegir la estación de la que queremos salir y la estación a la que queremos llegar, y pedirle a la aplicación que nos calcule las 5 mejores rutas para cumplir con ese objetivo. La primera ruta encontrada utiliza las líneas 5 y la 9. Y vemos que nos carga sobre una imagen de fondo, el mapa de metros, los puntos que representan cada estación de esa ruta como coordenadas X e Y sobre la imagen de fondo. Es decir, se cargará un grid cuyos ítems son las estaciones de esa ruta con sus coordenadas sobre esa imagen de fondo que veíamos. Por tanto, el tipo del grid es Image Map. Técnicamente, al pedirle que calculara las 5 mejores rutas, ejecutó un algoritmo de cálculo de los mejores caminos, que como resultado cargó un SDT colección con 5 ítems. Cada ítem es a su vez una colección con las líneas de metro de cada una de esas rutas encontradas. Aquí lo que estamos viendo entonces es un grid de tipo Paged Grid, es decir, un grid que muestra un único elemento por página. Lo que sucede es que cada elemento es un SDT colección con las líneas de esa ruta. Es decir, hay un grid anidado al primer grid. Observar que a su vez, cada vez que cambiamos de página, se vuelve a cargar el grid Image Map con las estaciones de esa ruta. Y a su vez se vuelve a cargar el grid horizontal que muestra cada estación ordenada de origen a destino. Veamos por último la aplicación para el canal de televisión TV Azteca de México. En particular, estamos viendo una tabla con la programación que permite mostrar en 2 dimensiones la información, con scroll horizontal y vertical. Se trata de un grid para el que hay que definir qué aparecerá en el eje X, los horarios de comienzo de los programas, en el eje Y, los días de la semana, sus anchos y largos, y para el que cada elemento, programa, establece su posición X e Y, su tamaño, aspecto e información a mostrar. Además, se puede indicar que cuando una fila está seleccionada, se muestre de una forma particular. Todo esto se consigue utilizando para el grid el tipo de control SD Matrix Grid. Se desplegarán propiedades para configurar todo lo anterior. Estos son los tipos predefinidos para el control grid, pero usted podrá asimismo importar user controls desarrollados por usted o por terceros para ser utilizados de la misma forma. Más información sobre estos y otros control types aquí en nuestro wiki, donde podrá ver un ejemplo de cada uno.
De la misma forma que un grid se puede mostrar de diferentes maneras, lo mismo sucederá para los controles atributo o variable, dependiendo del control, los tipos ofrecidos. Desde el trabajar con restaurantes, elegimos ver el detalle de uno y luego editarlo. Aquí vemos cómo podemos hacer que el usuario ingrese una ponderación en estrellas para el valor de un atributo numérico que acepta hasta el valor 5 con pasos de 1 en 1. Veámoslo en GeneXus. Tenemos la transacción restaurant con el atributo restaurant rating numérico de 1. Si vamos al pattern, a la sección general, pantalla de edit, y editamos las propiedades del atributo, nos encontramos con la control type que tiene su valor por defecto edit. Esto va a implicar que cuando estemos en ejecución y editemos el detalle de un restaurante, el campo va a ser edit. Si lo que queremos es que sean estrellitas, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de control por uno de los que nos ofrecen el combo, uno de los específicos para Smart Devices, SD Rating. Vemos que se nos abren estas dos propiedades para configurar cuál va a ser el máximo valor y cuáles van a ser los pasos entre uno y otro. Probemos este cambio, F5. Vemos que en modo View sigue apareciendo como un edit. Pero ahora si vamos a editar el restaurante, están apareciendo las estrellitas. Vamos a cambiarlo a 3 estrellitas, grabamos. Y ahora dice 3. Decíamos, dependiendo del tipo de datos del control, los tipos que nos ofrece. Así, por ejemplo, si vamos a la pantalla de View y vamos al control correspondiente a la imagen del restaurante, vemos que el control type por defecto es Image y nos ofrece también la posibilidad de cambiarlo a Advanced Image, que nos va a permitir hacer zoom o incluso copiar al clipboard la imagen. También podemos querer en el propio list agregar el atributo rating, modificándole también aquí, primero que nada, la etiqueta, y segundo, el control type. En vez de edit, queremos que también se muestre esta vez como SD rating. F5. Aquí lo vemos. Así que los atributos y las variables pueden ingresarse, los que no son read-only, o mostrarse, los que son read-only, utilizando otros controles además de los default. Podemos ver algunos de estos tipos en aplicaciones publicadas. Aquí tenemos una aplicación desarrollada para una cadena de supermercados. Buscamos por categorías frutas frescas. Aquí vemos todos los productos de la categoría elegida en un horizontal grid. Elegimos ver un producto. Aquí vemos su información. Y aquí, en otro horizontal grid, todos los productos relacionados. Y vemos cómo la imagen nos está permitiendo hacer zoom, es decir, su tipo es Advanced Image. Otra opción para elegir un producto es digitar aquí su nombre. O si no, escanear su código de barras. Por ejemplo, si se me acabó el producto y quiero pedir más. Lo mismo podríamos hacerlo desde aquí. Se está utilizando sobre una variable el tipo de control SD Scanner. Aquí podemos ver una aplicación para llevar control del peso corporal, PesoBook. Aquí tengo el objetivo que me planteo alcanzar,
Quiero llegar a este peso. Aquí puedo ver los pesos que he ido ingresando a lo largo del tiempo. Voy a ingresar un nuevo peso. Para la fecha de hoy, mi peso es este. Este es un atributo numérico, pero que en vez de tener tipo de control edit, tiene SD_WHEEL. Grabo. Y puedo ver el índice de masa corporal, que es un numérico también, que en lugar de mostrarse como un edit, se está mostrando dentro de un rango. Está utilizando el tipo de control SD Linear Gauge. Luego puedo querer ver una gráfica de mis pesos corporales con el correr del tiempo. Para un control grid, entonces, tenemos también el tipo SD Chart. Más sobre todo esto, aquí. Hemos estudiado aquí la posibilidad de cambiar el tipo de control para que se muestre y comporte de una manera peculiar, diferente de la predefinida. En el próximo video nos detendremos específicamente en el nodo Detail del objeto WorldWidth para estudiar cómo se muestran las diferentes secciones.